Muy bien, queridos alumnos y alumnas, me alegra mucho saludarles ya en esta eh, última semana de nuestro seminario. Recuerdo muy bien, no sé si ustedes lo recuerdan, recuerdo que cuando hace 3 años les decía, tuvimos la primera clase y les decía, miren, no falta mucho, solamente faltan 2 años con 365 días para que termine el seminario. Y hoy solamente quiero decirles que les faltan 4 días para terminar ya el seminario, ¿verdad? La verdad que uno siempre dice, ¿cómo pasó el tiempo? Pasó, ¿cómo sobrevivimos? Y sobrevivimos, porque pienso que pasa como todo en la vida, ¿no es cierto? Uno tiene el deseo de echarle ganas, de salir adelante y bueno, de lograr las cosas que uno quiere y uno se propone. Así es que bueno, bienvenidos a su penúltima o anteúltima, como le quieran llamar, clase de espiritualidad cristiana, que vamos a tener. Pues espero sinceramente, queridos alumnos, que todos ustedes puedan ejercer sus ministerios bajo la dirección del Espíritu Santo, con carácter de siervos y de siervas de Jesucristo, que amen a su prójimo, que ayuden al caído, que siempre estén dispuestos a escuchar, a trabajar, incluso dar la vida por Cristo. Deseo de todo corazón que estos sean los valores que nos representen a todos los egresados del seminario, hombres y mujeres dispuestos al trabajo, al servicio, con humildad, con mansedumbre, con sujeción, y que podamos todos pues disfrutar de los ministerios que Dios ya les ha dado a muchos de ustedes, que les está dando a muchos de ustedes, que les va a dar a muchos de ustedes. Así que bueno, vamos a permitir que todo lo que hemos aprendido no nos envanezca bajo ninguna circunstancia, que nadie se sienta mayor que nadie, eh, que nadie piense de sí mismo más de lo que tiene que pensar, dijo Pablo, y que bueno, todo esto sea de gran bendición para nuestras vidas, nuestras familias, para la iglesia y para el mundo. Así que bueno, vamos a trabajar esta última clase, esta anteúltima clase, y he decidido abordar un poco sobre la experiencia que ustedes están teniendo en el llenado de sus hojas de guía espiritual. Quiero aclarar, no he revisado ninguna, no la he leído, así que eh, esto va en función de la experiencia de cada uno de ustedes. Y yo quisiera que hoy reflexionáramos un poco qué significan estas disciplinas espirituales que son como marcas, no todas, no son todas, hay muchas más, pero son como marcas que nos permiten a nosotros eh, llevar al menos la noción de un crecimiento que estemos teniendo en nuestra vida espiritual. El apóstol Pedro dijo, antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos crecer. Nadie puede quedarse enano o pigmeo. Estas hojas de guía espiritual permiten, bajo toda circunstancia, hacer un comparativo. Si ustedes quieren tomar un punto de referencia cuando iniciamos el seminario y poder analizar qué tanto hemos crecido en nuestra espiritualidad, en nuestra comunión con Dios, en todo esto que tiene que ver con la esencia de la vida. No olviden lo que decía Thomas Merton, toda vida es espiritual o la espiritualidad es la vida misma. Entonces, creo fundamental, hermanos, que esta clase sea eh, un tanto reflexiva para que ustedes reorienten, si así fuera el caso, el llenado de sus hojas de guía espiritual. Y después de esta clase, las
las guías que todavía faltan, creo que son 2 o 3, creo que son 2, me parece, 2 o 3, no sé. Las puedan reorientar en esta explicación o reflexión que vamos a tener en esta clase sobre estas disciplinas espirituales que nos permiten tener un cierto control de nuestro crecimiento espiritual. Doris, adelante. Ahora, justo lástima que no las leyó, porque yo quería preguntarle si hice bien, no hice bien la forma que la hice. Bueno, no se preocupe, Doris. Bueno, ante todo, muchas felicidades por su diaconía. Estamos muy felices de su nombramiento como diaconisa. La verdad que nos alegra en el corazón, ¿verdad? Y le externamos todo nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Sí, muchísimas gracias, pastor. Dios Que le sea todo bendiga. para la gloria y la honra de Dios. Sí, sí, Doris, sin duda, sin duda. De eso se trata. Y yo creo que en la medida en que cada uno, no importa si tenemos alguna consagración o no, lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos siempre para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, discúlpenme que todavía no tengo oportunidad de leer ninguna, pero tal vez esta clase les va a ayudar a que yo les explique un poco más de cómo es este trabajo y creo que eso les va a ayudar por eso dije, les va a permitir reorientar en las guías que faltan, las semanas que faltan, reacomodar algunas cosas, confirmar si están haciendo bien la guía o, en el caso, reorganizarla. Porque, bueno, la idea es que tengamos este parámetro, ¿no? De crecimiento espiritual. Primero, no olviden, esta es una muestra, ¿verdad? Esta es una muestra. Una muestra que duró 5 semanas, es una experiencia de 5 semanas. Pero la idea es que ustedes lo repliquen constantemente. Lo puedan replicar de una manera que permitan que ustedes evalúen constantemente, cada año, hacer como un corte de caja. ¿Qué tanto he crecido en estas disciplinas espirituales? En la medida en que nosotros tengamos conciencia de que algo tenemos que hacer para crecer en cada una de ellas, pues de a poquito iremos haciendo lo que dijo el apóstol Pedro o el autor de la carta de Pedro en esta hermosa alusión en su segunda carta, que me encanta mucho porque yo me la imagino como una escalera, cuando dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, así también poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud. Vamos creciendo. La vida inicia con la fe. Y a la fe hay que añadirle la virtud, hay que crecer en la virtud. A la virtud tienes que crecer y debes añadir conocimiento. Al conocimiento tenés que añadirle dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Vamos creciendo, vamos en aumento. Vamos haciendo como una escalera, peldaño tras peldaño. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. En la vida espiritual es crecimiento. En cosas puntuales. Uno no puede decir yo crecí espiritualmente, pero ni siquiera tener la conciencia en que crecimos. Y dice Pedro, el autor de la segunda carta, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos, ni tampoco estarán sin dar fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es muy importante, queridos alumnos, que si ustedes van a ejercer algún ministerio, lo están ejerciendo, van a ejercer alguno en un futuro, deben hacerlo bajo una premisa espiritual, pero esta tiene que crecer. Así es que, bueno, déjenme hacer esto y yo les voy a pedir que me ayuden. Vamos a hacerlo interactivo porque por lo regular siempre hablo yo.
Yo voy a explicar cada una de las disciplinas que tenemos, que hemos ido llenando, y yo después de cada uno voy a cortar la presentación, regreso acá con ustedes y quiero que me cuenten su experiencia. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están viviendo? Vamos a tratar de compartir. Yo les pido por favor que compartamos. Recuerden, esta clase no es de conocimiento, es de vivencia. Son de experiencias. La vida espiritual se vive en comunidad, donde todos tenemos esta intención de nutrirnos con el testimonio, con la experiencia del otro, ¿no? Sin llegar a juzgar y sin llegar a ninguna circunstancia. Es que si ustedes me ayudan a que logremos este diálogo hoy en esta tarde, va a ser muy provechoso porque me parece que ustedes ya han tenido por lo menos, creo que 3 semanas ya con esto de, de la hoja. Entonces tienen ya ciertas experiencias, ciertas vivencias, ciertos puntos de vista en función de cada una de estas eh, disciplinas espirituales. Así que bueno, vayan pensándolo, que pudieran compartir, que pudieran retroalimentarnos en función de la vivencia que han tenido, ¿no? Y creo que eso va a ser muy, muy necesario para nosotros. Así que bueno, vamos a ver un poco alguna idea de lo que quiero compartir hoy en la clase con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Y ahí estamos, ¿verdad? Las disciplinas espirituales. Bueno, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Esta imagen nos representa, ¿verdad? Y creo que nos ha representado en nuestro viaje durante 3 años en el seminario. Creo que hemos podido lograr establecer comunidad digital, al menos, ¿no? Hemos aprendido a querer cuidar del otro, han hecho equipos, han estrechado amistades, han encontrado otras personas. Y yo creo que algo que hemos logrado en el seminario es no desviarnos del texto bíblico. Sí eh, lo hemos visto de otros puntos de vista, lo hemos reflexionado, lo hemos tratado de sacar de las casillas a la que hemos sometido el texto sagrado, pero pienso que seguimos siendo el punto de partida de nuestra fe y de nuestra praxis cristiana, el libro de los libros. Y yo creo que eso nunca tiene que salir de ustedes, ¿verdad? No tiene que salir de su radar. El hecho de que ustedes ahora dejen de estudiar no debe significar bajo ninguna circunstancia que dejarán de leer la palabra o que la palabra seguirá siendo su guía, su norma de fe, su esperanza, la base de sus ministerios y de sus realidades. Entre más conocerán la palabra, más se enamorarán de ella. Bien, cuando nosotros hablamos de disciplinas espirituales, ¿verdad? Lo hemos definido, lo entendemos como un entrenamiento. Porque como toda disciplina que forma hábitos, se requiere de un entrenamiento. Un entrenamiento que no nos es fácil porque muchos de nosotros venimos de contextos muy religiosos, muy legalistas, en donde tal vez hemos visto el acercamiento de nuestro credo, de nuestra iglesia, como algo que no necesita esfuerzo, que tal vez la iglesia ha crecido porque o una o dos o tres personas o una familia o dos familias han hecho toda la labor, todo el esfuerzo para edificar a la iglesia, pero el resto se ha mantenido allí o nos hemos mantenido allí. Una disciplina requiere entrenamiento. Y como todos, yo creo que todos tenemos la experiencia de buenos deseos, de decir, no, yo voy a iniciar esto porque es muy bueno, porque voy a comer saludable. Y tal vez empezamos y lo hacemos, no sé, 3 días, ¿no? 4 días. Y después, bueno, le dejamos un poquitito. Voy a hacer ejercicio,
pero después de un poco tiempo decimos, ay, qué fiaca, ahora no voy. O nos pasa algún problema o alguna enfermedad y no es fácil. Bueno, lo mismo pasa con la disciplina espiritual. No sé qué tanto, y ahorita que charlemos un poco, qué tan difícil les ha a ustedes tomado hacer esto. Entiendo, ¿no es cierto?, que todos tenemos vivencias espirituales, pero escribirlas, reflexionarlas, pensarlas, sentirlas, no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Entonces decimos, no, yo soy cristiano. Che, ¿y tu espiritualidad cómo está? Y re bien. ¿Cómo lo sabes? No sé, pero yo sé que estoy bien porque aquí estoy. Una disciplina espiritual entonces nos lleva a un entrenamiento que espera producir un carácter. Y anhelamos que ese carácter, si es una disciplina espiritual, sea el carácter de Cristo. Les he dicho en infinidad de ocasiones, ¿no es cierto?, que muchas de las veces cuando nosotros abordamos problemas de cualquier índole, no estoy hablando solo de la iglesia, estoy hablando en todos los ámbitos, con la familia, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, la iglesia misma, por lo regular tendemos a solucionar esos problemas basados en nuestras carnalidades, en nuestras concepciones, en nuestras limitaciones espirituales. Y muchos de nosotros hemos de reconocer, ¿no es cierto?, que tenemos no el carácter de Cristo, sino el carácter de, no, es lo típico que dicen, es que salió al carácter del Padre, ¿no? Tiene el carácter del Padre. Hay una chica que dice, yo tengo el carácter repodrido, dice. Y a veces eso pasa, ¿no? A veces pasa que nosotros no producimos un carácter. Y ese carácter, si uno lo puede moldear, ya, a ver, no voy a entrar en la diferencia entre el temperamento y carácter, sé que dice que el temperamento es nato, ya viene de ti mismo, ¿no es cierto? O sea, el temperamento es propio de nuestra personalidad, pero el carácter sí, el carácter se moldea, el carácter se arma, el carácter se va formando, se va forjando. Y queremos tener el carácter de Cristo, o sea, al menos, ¿no? Reaccionar como el Señor reaccionaría, pensar como el Señor pensaría, actuar como el Señor actuaría. Pero no lo sabemos porque no lo hacemos porque no lo sabemos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, cuando escriban, empiecen a saber cómo es el carácter de Cristo, que lo sepan. Lo vimos en nuestra clase de apologética y llegamos a la conclusión que nosotros tenemos una fe razonada. Nuestra fe no es ilógica. Es una fe que se piensa, que se vive, ¿verdad? Entonces, redondeando la idea de lo que significa esto, decimos que una disciplina espiritual es el entrenamiento que se espera producir un carácter específico, un patrón de comportamiento, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos. Seguimos manejando el instinto animal que nos gobierna, actuamos de manera instintiva, de manera reaccionaria, seguimos dejándonos dominar por la lengua. Ay, perdón, no lo quería decir, pero bueno, ya lo dije. No estás teniendo el carácter de Cristo. Seguimos siendo dominados por nuestras acciones. Levantamos la mano reaccionariamente para golpear a alguien, para desquitarnos de alguien. No estás teniendo el carácter de Cristo. Estás pensando, estás haciendo un prejuicio por una persona, por alguna situación que está viviendo, que eso nos pasa a muchísimos de nosotros, ¿no es cierto? No estamos teniendo un comportamiento a la altura de lo que Cristo significa, de lo que la fe cristiana significa. Y yo creo que Jesús quería eso. Por eso el Evangelio de Mateo registra que el primer gran sermón que Jesús pronuncia, pues son los valores éticos morales que aparecen en el Sermón de la Montaña o en el Sermón del Monte, como otros le conocen. El Sermón del Monte no es otra cosa más que los valores éticos morales de comportamiento que Jesús quiere que los súbditos de su reino tengan, se desarrollen. Pienso, queridos alumnos, lo digo con mucho amor y con mucho respeto para todos ustedes, incluido yo, que a estas alturas de la vida, después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que hemos leído, después de lo que todo hemos experimentado, nadie tendría
el pretexto de decir, ay, es que no sabía, ay, es que soy un bebé espiritual, es que soy nuevo, es que así soy, es que así me enseñaron en mi casa, es que ese es mi carácter. Nadie podría ya decir eso. Y quien lo diga realmente, aparte de que me decepcionaría impresionantemente, pues ha perdido su tiempo en 3 años, ¿verdad? Lo ha tirado a la basura. Nadie, queridos alumnos, puede darse el lujo ahora de decir, es que pues no he cambiado porque qué sé yo, así soy. Y bueno, yo creo que así voy a morir. Bueno, es una tristeza. La vida espiritual, yo siempre digo, es una continua tensión entre lo que somos y lo que debemos ser. Entonces, yo creo, queridos alumnos, que hoy, insisto, alumnos de tercer año, nadie tendría ahora el pretexto ni la circunstancia de decir, ay, es que, sí, se me fue. No, no se te fue. No tenés que permitirte eso. Ah, así es que bueno, pensando en esto, queridos alumnos, y pensando que tenemos un enemigo, que Satanás siempre está allí para hacernos caer, para hacernos dudar, para, vos no podés, vos deja eso, ay, bueno, ya cumpliste con la materia, bueno, listo, seguí con tu vida y seguí haciendo lo que quieras y seguí no creciendo y seguí no dando fruto y seguí siendo un enano espiritual. Bueno, hay que luchar contra eso y no hay que dejarnos vencer por lo que Satanás puede estar diciéndonos. Entonces, hay que tomar forma. ¿Por qué no podemos luchar contra Satanás? Pues porque nuestras fuerzas son muy pocas, ¿no? Y Pedro decía, ¿no? Que el diablo anda como león rugiente, o sea, es un león, y un león es muy fuerte. Entonces, hay que comprometernos, ¿verdad? Hay que comprometernos a crecer, al ir creciendo de poco a poco en el carácter de Cristo. Ujú, el carácter de Cristo. Si alguien me llama y me dice, Abraham, mira, el alumno que se graduó, fulano de tal, nos está haciendo aquí un problema, ya nos hizo una división, ya está hablando mal, ya está creando problema en la iglesia, entonces va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, aceptar que 3 años y no logró entender de qué se trata la vida cristiana. Muy bien. Dicho esto, queridos alumnos, como un marco referencial que puede sonar duro, puede sonar cruel, pero es la verdad. Y una verdad para ustedes y una verdad para mí, ¿eh? O sea, no lo estoy diciendo desde el fariseísmo, lo estoy diciendo desde el corazón de alguien que sufre y que vive esta tensión entre lo que es, entre lo que soy como hombre y lo que quiero ser. Es una tensión, pero que de alguna u otra manera tenemos que estar conscientes de que hay cosas en las cuales no nos podemos dar el lujo de caer, ¿ok? Bueno, dicho esto, entonces, el disciplina espiritual que nosotros vimos y que quiero, después de decir lo que quiero decir, me platiquen cómo les ha ido con esto, ¿verdad? Con el estudio, la meditación, cómo les ha ido con el encuentro con la palabra, ¿no? ¿Qué tanto han crecido? Bueno, quiero rescatar ah, ¿cómo le llaman? No quiero decir mala palabra porque ya saben que me retan en casa. ¿Mnemotecnia puede ser? Sí, ¿verdad? La mnemotecnia, que es el arte de aprendernos cosas a través de, pues no sé a través de qué, pero el chiste que sirve como para aprender de las Relacionar cosas. palabras que no son comunes con algo que es familiar. Bueno, gracias, gracias, gracias. No andaba tan mal. Muy bien. Esta manito que aparece acá, ¿verdad? Nos recuerda cómo tiene que ser nuestro encuentro con la palabra. Ayúdenme a leer algunos pasajes. Ayúdenme, por favor. Agarren su Biblia. La Biblia tiene que estar allí. Su Biblia tiene que estar desgastada. Su Biblia tiene que estar marcada. Su Biblia tiene que estar un tanto sucia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque uno la agarra para todos lados. Su Biblia tiene que estar sufriendo un poquitito el nerviosismo de ustedes, leyendo acá, leyendo allá. Ustedes ya tienen que ser muy cancheros o cancheras para libro de Abdías, listo.
cuerpo profético, Filemón, cartas Paulinas, Nuevo Testamento, Josué, libro histórico, ya, todos tenemos que tener esta habilidad, ¿ok? Es muy interesante esto. Así que ayúdenme a leer. Cuando nosotros hablamos de nuestro encuentro con la palabra, dijimos que es el sustento de nuestra vida espiritual. ¿Con qué inicia nuestro encuentro con la palabra? ¿Alguien que me ayude a leer, por favor, Romanos 10:7? ¿Con qué inicia nuestro encuentro con la palabra? 17, perdón, dije 7. Romanos 10:17. Leo. ¿Sí? Así que por la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Muchas gracias. Entonces dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos nosotros al primer contacto con la palabra? Escuchándola. Ya hemos aprendido en otras materias y en nuestra formación que los autores sagrados que escribieron los textos lo hicieron para ser leídos los textos, ¿no? Porque antes no había copias. Entonces alguien se levantaba, tomaba la carta del apóstol Pablo que dirigió a Tesalónica y le empezaba a leer. La gente escuchaba. Cuando se descubrió la ley allí con Esdras, en la época de la restauración, todos se reunieron en la plaza, Esdras se levantó a leer la ley y todos estaban atentos a escuchar. La palabra tiene que entrar por el oído, ¿verdad? Por eso yo les he pedido siempre que cuando les toque leer la palabra, siempre léanla bien, como una buena dicción, una buena cadencia, un buen ritmo, una sonoridad que permita, ¿no es cierto?, que quien esté escuchando la palabra sin que pueda verla, la esté captando. Debemos leerla con cuidado, con cadencia. Recuerden que el texto bíblico tiene muchos géneros literarios. No todo es contarlo de corrido, leerlo de corrido como si fuera una historia. Hay mucha poesía en el texto sagrado. Debemos oír la palabra. Por eso no deje de ir a la iglesia. Hago un ejercicio. Espero que quienes estén predicando, estén dirigiendo, no abra su Biblia en ese momento. No estoy diciendo que no la lleve, ¿eh? Yo estoy en contra de que el cristiano no lleve su Biblia a la iglesia. Estoy muy en contra de eso. Todos tenemos que llevar nuestra Biblia. No importa si la proyectan al frente, no importa. Todos tenemos que llevar nuestra Biblia. Pero hagan un ejercicio. Cuando alguien cita un texto y demás, no abran la Biblia y escuchen. Escuchen. Sientan este sentido. Por eso digo, cuando alguien empieza a tartamudear, cuando alguien empieza, no, perdón, y vuelve otra vez y cambia una palabra por la otra, me pasa mucho, muy seguido a mí, se rompe no sé si la palabra es correcta, pero el misterio de la palabra hablada. Entonces, hay que aprender a escuchar la palabra. Hagan ejercicios. Júntense en grupos pequeños. No es tan difícil. Júntense con alguien y digan, léeme la palabra. Léemela. Muchos de ustedes y de mujeres, ¿no es cierto? Leen re lindo. Me encanta escuchar la palabra. Tiene una voz muy linda, una acentuación muy linda. Bueno, hagan este ejercicio, busquen a alguien y digan, che, léeme un salmo. Los salmos hay que vivirlos, hay que vibrarlos. Hay que darle la acentuación y hay que darle el empuje que requiere la fuerza de la frase que estamos leyendo. Eso es buenísimo. Ojalá recuperemos mucho esto, queridos alumnos, y en sus, ¿cómo se llama? Sus hojas de guía espiritual puedan alguien compartir o buscar a alguien y escriban qué pasó, ¿no? Escriban qué pasó. ¿Qué sintieron cuando alguien les leyó y ustedes solo escucharon y estuvieron conectados con eso?
Después de oír, ¿qué debemos hacer? Apocalipsis 1:3, por favor. ¿Cuál sería el segundo paso? Ya escuchamos la palabra, pero ahora necesitamos ir más allá. Uno, Leo. tres. Leo. ¿Quién va primero? ¿Pues yo? No, Alan, dale, dale. Bienaventurado el que lee y lo que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, gracias. ¿Cuál creen ustedes que es el segundo paso? Guardar. Leer. Leer. Y leer, ¿verdad? Gracias. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Hay que leerla. Nosotros tenemos que ser asiduos lectores de la palabra. Yo sé que a veces, muchos de nosotros hemos aprovechado el tiempo durante muchos años que somos cristianos y más o menos hemos leído la palabra, pero no la hemos leído toda. Sé que hay incluso concursos para leer toda la Biblia, etcétera. Y está buenísimo, pero hay que leerla. Una vez hay que escucharla y luego hay que leerla. Léanla. Yo les puse, no sé si ustedes recuerdan el consejo que les di. Cuando quieran leer la palabra, lean el Evangelio de Marcos. Lean el Evangelio. Yo les dejé hacer una tarea, no sé si ustedes la hicieron o no, que era transcribir el Evangelio de Marcos en una hoja en blanco, sin capítulos, ni versículos, ni nada. Transcriban. Agarren su Biblia y transcriban en la libreta, en hojas, como sea, transcriban el Evangelio. Y una vez que terminen de transcribirlo, lean sus apuntes. Traten de escribir bien, ¿verdad? Porque si van a escribir como yo, que a veces ni yo mismo entiendo lo que escribí, pues sonamos. Leer la palabra, ¿verdad? Te abre un panorama impresionante. Impresionante. Yo sé que para muchos leer, por ejemplo, el libro del profeta Ezequiel, si no saben qué onda con Ezequiel, pues no le van a entender más que nada. Pero busquen aquello que les guste leer, ¿no? Los libros históricos son muy buenos para leer porque es historia narrativa. Entonces, lean la palabra. Tercero, después, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería nuestra siguiente? Ya escuchamos, ya leímos, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Alguien quiere leer, por favor, Esdras 7:10? Leo. Sí. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Gracias, Amén. Leti. ¿Cuál creen que sea el tercer paso para en el acercamiento con la palabra? Estudiar. Enseñar. Muy bien, es estudiarla. Ahora hay que profundizarla. El texto sagrado es sagrado por la profundidad que esta tiene. Entonces, ahora hay que estudiarla, ahora hay que hacer la exégesis, que es lo que nosotros, ustedes ya aprendieron. Ustedes empiezan a leer algo y dicen, che, ¿qué significará esto, no? Entonces hay que estudiarla, hay que tomar un comentario bíblico, hay que buscarla en otra versión, en otra traducción. Hoy a la mañana en la clase que tuve con sus compañeros de segundo, leíamos una parábola, que es la parábola de la moneda que se encuentra en el pez, y resulta que leyéndola en Reina Valera dice que encontraron un estertero en la boca del pez. Si nosotros nos quedamos con eso, pues no sabríamos. Ustedes ya encontraron un método que aprendimos gracias al doctor Juan Stam. Hay que bombardear el texto con preguntas. ¿Qué es un estertero? Si nosotros predicamos sobre eso y si es que encontró un estertero en la boca del pez, pues nos vamos a quedar allí porque anda a saber qué es el estertero.
Hay que estudiar. Agarre un comentario, ¿por qué la parábola? ¿Por qué un pez? ¿Por qué un estertero? ¿Por qué ese tipo de moneda? ¿Y por qué la tenían que dar a nombre suyo y a nombre del Señor? O sea, hay que estudiar la palabra, ¿no? Bueno, una vez que ya la estudiamos, que hacemos la exégesis, la hermenéutica correcta, ¿verdad? Y decimos, ahora sé lo que esto significa, que es lo que, por ejemplo, ustedes van a hacer en el libro, en la materia de Apocalipsis, van a estudiar, tienen que estudiar la palabra, ¿verdad? Viene un cuarto acercamiento. ¿Alguien quiere leerme, por favor, Salmo 119 del 9 al 11, por favor? Leo, ¿Sí? del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gracias. ¿Cuál sería entonces el cuarto paso en nuestro encuentro con la palabra? Guardarla. Guardarla. Y en este caso, ¿cómo la guardamos? Memorizándola, ¿verdad? Hay que memorizar. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Los he guardado, los he memorizado. En mi corazón, tu palabra la he metido a mi cabeza, ¿no es cierto? Y hay que memorizar la palabra. Es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿con qué venció Jesús las tentaciones en el desierto? Tenía él el rollo del Deuteronomio, por ejemplo, se lo llevó consigo al desierto. Cuando Satanás le llegó para tentar, le dijo, no, para, eso yo ya lo había visto en algún lado. A ver, y agarró el Antiguo Testamento y empezó a buscar rollo tras rollo. No, este rollo no es, este tampoco. Ay, ¿dónde estaba esa cosa? Esa cosa, perdón, en el buen sentido de la palabra. ¿Dónde estaba lo que tenía que decirle a Satanás? ¿No? ¿Cómo lo hizo el Señor? Pues porque lo había memorizado. Entonces, cuando llegó la tentación, él sabía cómo responder y le respondió con la palabra. Entonces, tenemos que memorizar la palabra para que cuando alguien diga algo, cuando alguien nos pregunte, pues al menos digamos, mira, no sé mucho, pero la palabra de Dios dice esto. Dice esto. Esto es algo interesante. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La he memorizado, la he interiorizado. ¿Okay? Sí, alguien levantó la mano. Yo acá, como tengo activado el tema de la manito que se me levanta, alguien está más, no veo quién es. Alguien que, sí, el que haya levantado la mano. Yo Dina, levanté la mano. Dina, sí, adelante, por favor. Sí, lo bueno es tener los textos memorizados, pero le da una reafirmación cuando uno puede decirlo con la cita. En tal lugar dice así. Claro, eso es bueno también, porque finalmente uno dice, bueno, en tal lugar está bien. Pueden citarlo con el capítulo, el versículo y el libro, pero si no, por cualquier cosa que a muchos se nos dificulta el tema de los números, que somos re malos para eso, bueno, con que nos aprendamos qué dice la palabra es suficiente. Ahora, decirlo, dónde está la cita, dónde lo dice, también está bueno. Pero eso, ¿dónde lo logramos? Cuando estudiamos la Biblia, porque cuando lo empezamos a estudiar, empezamos a subrayar, empezamos a volver al mismo texto. Sí, esto estaba en el Salmo 119, versículo 11. Eso lo logramos con estudiar. Y finalmente, el quinto paso tiene que ver con el pasaje de Salmo 1, 2 al 3. ¿Alguien, por favor? Creo que de memoria no lo sabemos, pero está bien. Vamos a leerlo. Salmo 1, versículos 2 al 3.
Leo. ¿Sí? Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Gracias. ¿Cuál creen entonces que sea como el último paso para nuestro encuentro con la palabra? La meditación. Meditar. Muy bien, es meditar. Ya lo voy a reflexionar más adelante en la otra parte que es la lectura divina. Pero es la parte más importante, ¿no? Fíjense todo lo que hay que hacer antes para llegar a meditar la palabra, para llegar a meditarla, a respirarla, a sentirla, a que ésta entre como una espada de dos filos y penetre en lo más profundo de nuestro ser. Primero tenemos que aprender a oírla, a escucharla. Hay que aprender, pero necesitamos que alguien nos lea, ¿no? Correctamente. Después hay que leerla nosotros. Luego hay que estudiarla. Luego hay que memorizarla. Y entonces viene esta meditación de la palabra que debe existir en nosotros. Muy bien. ¿Cómo les ha ido a ustedes, queridos alumnos, con esta primera disciplina espiritual? ¿Qué experiencias han tenido? En la hoja que les di de guía espiritual, les había puesto dos cosas, memorizar y estudiar, ¿verdad? Ahora ya avanzamos en esto. A ver, cuéntenme un poquitito. No se escondan. Doris. El tema es que cada vez que uno lee, uno va encontrando cosas que las leyó por arriba, pero no las tuvo en cuenta. Y seguimos aprendiendo un montón de cosas, pasajes que leímos y que ahora lo vemos con otros ojos, y que al meditarlo y al volverlos a leer, encontramos un montón de cosas más. Muy Y bien. justo el Salmo 85 dice, en el verso 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Empezaron. Nunca me había reparado de ese versículo. Y la verdad que es una lectura cada vez apasiona más. Muy Y la bien. verdad que estuvo muy interesante y no anoté todos los versículos que leí porque ahí me di cuenta de que durante el día uno lee mucho más de lo que uno cree, porque hay muchos amigos que en sus estados ponen versículos y uno los lee, pero no los anota. Pero al anotar lo que yo estaba leyendo en particular, ahí me di cuenta de que por día leía más de lo que yo creía. Muy bien, Doris. Eso es Muy lo que quería bien. compartir. Muy bien, Doris. Felicidades. Felicidades por este avance que está teniendo en cuanto a la lectura y a la comprensión del texto sagrado. ¿Alguien más? ¿Qué experiencias han tenido en sus lecturas de la palabra? ¿Cuántos versos han memorizado aparte del que tenían memorizado? Aparte de Génesis 1:1, ¿no? Que todos sabemos que dice Génesis 1:1. Y de Juan 3:16. De Juan 3:16. No, a ver, yo en ese sentido sí, justo lo ponía esta semana que terminaba porque había estado tratando de hacer el estudio, que es algo que a mí me cuesta mucho. Y poco le había dado tiempo a la memorización. Yo siempre fui buena para memorizar y me di cuenta que hacía mucho que no hacía eso. Y si bien uno cuando charla, cuando platica, cuando compartes algún testimonio, algo de la palabra, uno por ahí cita o hace referencia o parafrasea a algún texto bíblico, me declaro culpable porque me di cuenta que muchas citas no sé ni dónde quedan, ¿no? Lo que dijiste hace rato, pero yo me reía porque dije, sí es cierto, ¿no? Uno le está queriendo compartir el evangelio al vecino y en algún lado de la Biblia dice
y no había ejercitado esa parte de la memorización, así que para mí ahora está siendo un desafío eso, memorizar, porque igual lo que no se ejercita se echa a perder. Y si la memoria no la ejercitamos, que es algo muy importante, creo que pues de poco nos sirve, ¿no? Entonces, yo en lo particular me sentí como niña chiquita, como cuando mamá se sentaba conmigo y me enseñaba, y en la escuelita de los niños los hacían repetir y memorizar las lecciones o las citas, el texto base, esas cosas. Para mí fue un desafío esta semana tratar de hacer ahora esa parte, ¿no? La memorización, porque me di cuenta que estaba yo verde. Bueno, gracias, gracias, Bere. Recuerden, tampoco se estresen, no tienen que memorizarse la Biblia en 5 semanas. Recuerden, es una muestra, ¿verdad? De que lo que pueden hacer en 5 semanas, en un Claro. mes, en 6 meses, en un año. Yo en 3 días solo escogí 2 citas bíblicas Ajá. que abrí y empecé a leer y dije, ah, esta me gusta, y por ahí las he escuchado, una la he escuchado mucho, pero vaya, ni le encontraba pies ni cabeza, o sea, no me la sabía realmente, escuchaba y más o menos sabía qué decían, y menos la cita. Entonces dije, no, voy a arrancar con 2 y así vamos avanzando, porque Claro. no, imposible. Entonces, imagínense, después en 5 años, lo que podríamos ya tener en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Uno dirá, no, pero yo no sé, yo estoy grande. La Biblia tiene algo maravilloso que se pega no solo a nuestra mente, sino también a nuestro corazón. Así que, por favor, no hay excusa de que no, yo no me voy a aprender nada. Todos podemos hacer. Bueno. Voy a avanzar en la segunda y voy a dejar para quienes no han compartido que nos cuenten sus experiencias en la segunda disciplina espiritual. La segunda que nosotros que hicimos, voy a avanzar acá, tiene que ver con la oración. Yo creo que todos oramos, ¿verdad? Yo hice como un ejercicio y le digo, ¿les gusta orar? Y hay muchas personas que la mayoría me dicen, sí, me gusta orar. Y cuando les pregunto, ¿pero saben orar? Porque viste que Santiago dice que a veces nosotros pedimos, pero pedimos mal. Pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. Entonces, la pregunta siempre ha sido esa, ¿no? ¿Sé orar realmente? ¿Estoy en el canal correcto de la oración? ¿De qué manera la oración es el verdadero sentido de pertenencia y de urgencia, más que de interés y conveniencia? Este pasaje, que todos no lo sabemos de memoria también, ¿verdad? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, me lo sé en Reina Valera, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bueno, en esta versión dice, cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busco, oh Dios, todo mi ser, ¿no? Todo mi ser. Ahora, ¿qué tanta ansiedad tenemos de orar al Señor? ¿Verdad? Ese es como un punto clave. Tal vez ustedes en sus hojas de guía espiritual dicen, ay, tengo que orar. Bueno, listo, hay que orar. Es como si hacerlo como de manera rutinaria, ¿no? Como si eso, conozco a muchas familias que incluso sienten culpa, por ejemplo, si al momento de orar, al momento de comer no oran, ¿no? Es así como, no puedo comer porque primero tengo que orar. Entonces lo miras más como una religiosidad, ¿no? Como un miedo de que, uy, si yo no oro por los alimentos, como si algo malo sucediera, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto tu práctica de oración o mi práctica de oración se convierte en una relación más que en una agenda en donde le dices a Dios, bueno, Dios, yo tengo libre tal hora, así es que espero que tu agenda también pueda estar libre para esa hora, porque esa hora quiero charlar con vos. ¿Qué tanto? Esta metáfora que encontramos del salmista, me quiero imaginar al orante sintiendo esa profunda necesidad de agua, sintiendo esa profunda necesidad
de la experiencia vivida al ver los siervos por lo regular, ellos en los montes, ¿no es cierto? En las partes altas tienen agua por la lluvia. Cuando deja de llover, los siervos tienen que bajar, tienen que buscar en las laderas el agua y a veces escasea el agua. Entonces el siervo tiene tanta sed que no encuentra agua. Hay una profunda necesidad. De hecho, dicen que en otras traducciones, ¿verdad? Dice cual sierva jadeante, es decir, en femenino, una hembra que haría mucho más dramática la situación, ¿no? A plantearlo en términos femeninos, perdón el comparativo, o sea, solo quiero decir que si hablamos de una sierva, se hace mucho más profunda y aguda la necesidad de agua. Y la metáfora que utiliza el salmista dice, de esa misma manera te busco con todo mi ser, oh Dios. ¿Qué tanto anhelamos orar? ¿Qué tanta necesidad, qué tanta urgencia tenemos de hablar con Dios? No un momento, sino de manera constante, ¿no? Y entonces cuando nosotros hablamos de la oración, tenemos cuatro pensamientos que quiero reflexionar con ustedes. Primero, debemos saber que la oración, ¿verdad? Es el fundamento de nuestra intimidad con Dios. Es el lugar de encuentro. Es el movimiento hacia el interior del corazón de Dios. No, hace algún tiempo yo les platicaba mi experiencia de leer un hermoso libro que se llama Una Odisea al Corazón de Dios, basado en el Salmo 119, que por lo regular el Salmo 119 ni lo leemos, ni lo hemos leído, porque ya nos ay, es que es el más largo de la Biblia, tiene ciento y tantos versículos. Entonces ya desde ahí decimos, listo, no tengo ganas de leerlo. Y yo era uno de esos, ¿no es cierto? Y yo no leí el Salmo. A ver, nos hemos aprendido el pasaje, ¿no? De lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, que está dentro de ese larguísimo y extensísimo Salmo. Y ahí nomás. Teniendo tanta profundidad espiritual, nos hemos conformado con memorizarnos un versículo del Salmo 119. Entonces, cuando yo leí ese libro, ¿verdad? Me di cuenta que el Salmo 119 es una odisea al corazón de Dios, es un movimiento hacia su interior. ¿Cómo late su corazón? Recuerden ustedes que el corazón es la parte medular de la vida. Cuando yo leí ese texto, ese título, perdón, una odisea, es una travesía, una aventura, si podemos llamarlo de esa manera, al corazón de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Es a través de la oración. Lean, por favor, el Salmo 119 y si quieren sentirse motivados a esto, busquen este libro, ¿verdad? Que les va a ayudar a desarrollar cada fragmento, cada párrafo y va a traer verdades espirituales a su vida impresionante. Así se llama Una Odisea del Corazón de Dios de Jeff Adams, es el autor, Jeff Adams. Es un movimiento hacia el interior. Segunda verdad que encontramos al momento de orar. Solo sé que cuando oro me acerco a Dios, porque es el canal que nosotros sabemos por excelencia. Cuando no lo hago, mi alma y mi espíritu van alejándose, y sin darnos cuenta, terminamos en la deriva de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras carnalidades. No tenemos a alguien que nos frene, ¿no es cierto? Alguien que nos diga, pará, no podés hacer tal cosa, no podés comportar de tal manera. Quien tiene una vida pobre de oración, y vuelvo a repetir, yo no estoy hablando acá de formatos de oración. Yo no puedo decir que el que ora de rodillas tiene una más profunda vida de oración que el que ora de pie, por ejemplo. No puedo decir que el que se levanta a orar a las 4 de la mañana tiene una vida espiritual más profunda del que ora a las 12 del día o a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche. No estoy hablando de formatos. Cada uno encuentra su forma. El problema es cuando no lo hacemos. Cuando no lo hacemos nos vamos alejando. Tercer pensamiento.
La oración, que esto es muy interesante y es la parte fundamental que ustedes tienen que descubrir en sus hojas de guía espiritual. La oración es una relación. Es una relación. ¿Qué es lo típico con lo que nos quejamos de nuestra pareja cuando actuamos de manera egoísta? Es que vos no me dijiste que tenías que hacer esto. Ah, es que, qué sé yo me mando solo, pero pará, vos estás casado, tenemos una relación, somos dos. ¿No les pasa que a veces cuando tenemos así la charla con nuestra pareja, es que vos solo decís, solo hablas, a mí no me dejas opinar, ¿no? Y eso pasa mucho en nuestra oración. La oración es una relación. Oramos porque estamos en una relación. Y la relación es de dos. Esto es interesantísimo. Miren, en el concepto de la oración, nosotros hemos aprendido que la oración es hablar con Dios, hablar con Dios, hablar con Dios, hablar con Dios. Y llega un momento en donde Dios nos dice, bueno, para un poco, ya hablaste un montón, che. Hablaste ya, para, callate un poco. Ahora déjame hablar a mí, déjame hablarte a vos. Y uno dice, pero objetivamente, ¿cómo sucede eso, no? Yo no tengo aquí a Dios hablando al oído y escuchándolo. Esto es a través de la meditación de la palabra y todo lo que hacemos en las prácticas espirituales. Oro porque estoy en una relación. Oro porque estoy en una relación con Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dice Jeremías 33, que es un pasaje que todos lo sabemos de memoria? A ver, díganmelo de memoria. Jeremías 33, 3. De memoria no lo tenemos que saber. Clama a mí Ajá. y te Mí yo te mostraré grandes responderé. cosas. Bueno, por ahí va. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. Está bien. Vamos a dejarlo ahí. No, pero el profeta dice, clama a mí y yo te responderé. Responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias. Pero solo quería esa primera frase. Clama a mí y yo te responderé. Es una relación. Dios tiene que respondernos y nosotros tenemos que aprender a despertar el oído espiritual. Cuando ustedes han orado, ¿sienten que Dios les está respondiendo? Y si es así, ¿cómo lo sienten? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo procesan? ¿Cómo lo racionalizan? ¿Cómo los afecta en sus pensamientos y en sus emociones? Quien no tiene esta relación, esta dualidad de relación, no está orando correctamente. No está aprendiendo a orar. Está usando la oración como un método de coacción a Dios o como un método de cajero automático donde metemos la tarjeta, tecleamos la cantidad que queremos, ¿no es cierto? Y el cajero nos tiene que dar esa plata. La disciplina espiritual tiene que ir en función de ir sacándonos, perdónenme la metáfora, la cerilla material, el ruido mundanal que tenemos en los oídos para aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo? No lo sé. Cada uno de ustedes tendrá que ir descubriéndolo. Cada uno de ustedes tendrá que ir sabiendo cómo aprender a escuchar la respuesta de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Yo hablaré con vos. Ahora, ¿cómo? Cada uno lo sabrá, ¿verdad? Oramos porque estamos en una relación. Y finalmente, el cuarto pensamiento que traigo a la clase en esto es que entro en comunicación, conversación y comunión con Dios por la oración. Tres elementos fundamentales. Nos comunicamos con Él, charlamos y la conversación es de dos, y entonces hay una comunión perfecta. Hay sonrisa y alegría, aun cuando las cosas no estén bien, ¿no es cierto? ¿Cuándo entramos más en clamor, en oración? Cuando las cosas no van bien, cuando tenemos alguna enfermedad, un accidente, cuando las cosas marchan mal, ahí entramos en una angustia y empezamos a orar, a orar, a orar, a orar. Bueno, aún en eso, ¿verdad? Hay comunión. Se hace presente el Espíritu Santo. Es entonces cuando disponemos las piezas de nuestra vida en el altar de Dios y Dios nos dice, aquí estoy y te devuelvo tu fe, tu esperanza, devuelvo contigo, ¿verdad? Tu corazón, si bien es cierto, deshecho, destrozado, pero lo hago en función de tu propia paz, bienestar y que no dejes de creer en mí. Eso hace Dios.
Y esto es maravilloso, queridos alumnos. Crecer en esto, ¿verdad? Sin que lleguemos a decir, es que Dios me habló en la noche a través de un sueño. No lo sé, créanme que tengo mis reservas. No, Dios es soberano y Dios puede hablar como quiera, ¿verdad? Como quiera. Tengo cierta sospecha al respecto por las vivencias que se viven. Por lo regular, no, yo en lo particular no he descubierto esa forma de escuchar a Dios a través de mis sueños. Tengo otras formas, otras maneras, pero hay que aprender a escuchar la respuesta de Dios. Muy bien, así es que, ¿cómo les ha ido en esto? ¿Qué han experimentado? Solo por razón del tiempo, yo quisiera que antes de que nos fuéramos al receso, viéramos la tercera disciplina espiritual y ahí volviéramos a charlar un poquitito. ¿Les parece? Hacemos así, hacemos bloques. Entonces, ustedes pueden tomar cualquier disciplina y platicar su experiencia. Entonces, la primera era nuestro encuentro con la palabra, fundamental. Lo segundo es nuestros momentos de oración, pero no egoístas, no mezquinos, ni nada por el estilo. Ahora, el tercero que vimos, ¿no es cierto?, tiene que ver con el ayuno. Bueno, no quiero hablar mucho de eso. Ustedes pueden encontrar material al respecto. Hay muchos libros que hablan sobre eso. Nuestro fundamento doctrinal habla sobre el ayuno, ¿no es cierto? Solamente quiero decirles a ustedes que no podemos considerar el ayuno como una forma también de coacción o de torcerle la mano a Dios, metafóricamente hablando, para que Él conceda nuestras peticiones. Dios sigue siendo soberano. Eso no lo olviden jamás. Dios es soberano. ¿Por qué mucha gente se ha desencantado de Dios? ¿Por qué mucha gente ha abandonado la fe? Pues porque pensaron que Dios tenía sí o sí que responder como ellos pidieron. Entonces, al no encontrar la respuesta que ellos pidieron, principalmente ayunando, orando, que son las dos formas que hacemos siempre para hacer eso, nos desencantamos de Dios, ¿no? Eso quisiera que se quitaran de la cabeza. No significa que no le pidamos a Dios y no significa que no le pidamos a Dios que quisiéramos que sucediera en nuestra vida. Eso está bien. Pídanle y díganle, Señor, quiero esto y lo deseo de esta manera. Pero al final de cualquier práctica o disciplina espiritual, ustedes tienen que decir, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, como tú quieras, ¿verdad? Entonces eso salvaguarda nuestra fe y nuestra espiritualidad con Dios. Ahora, quiero leer solamente en esto, no les voy a explicar cómo es el tema del ayuno, creo que muchos somos reviejos ya en estos temas y sabemos, ¿no? El ayuno es la interrupción de alimento en nuestro cuerpo que tiene, aparte de un proceso purificador del organismo, etcétera, que nosotros no lo hacemos por eso, no ayunamos para desintoxicarnos del cuerpo. Está bueno, ¿no? Sino más bien lo hacemos con un propósito espiritual. Y traigo a la clase un pasaje que todos lo hemos leído y me parece revelador lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? El profeta Isaías en el capítulo 58, versículos del 1 al 11, dice de la siguiente manera. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte. No seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonarían las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? ¿Hemos sido muy severos con nosotros mismos?
y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué. Les contesto. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y sus riñas? Con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, no. Esa es la clase de ayuno que quiero. Escuchen bien. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de sus parientes que precisen su ayuda. Entonces, su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces, su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. ¡Guau, hermanos! ¡Qué increíble! Yo digo, Dios mío, este es el verdadero ayuno, ¿no? El ayuno es para que Dios nos transforme y nos haga mejores para nosotros mismos y para nuestro prójimo. Ayunamos para que dejemos de ser chismosos. Ayunamos para que nosotros dejemos de ser egoístas. Ayunamos, ¿no es cierto?, para poder ser personas solidarias. Ayunamos para que nosotros podamos ser personas justas, honestas, íntegras, honorables, verdaderas. Ayunamos, ¿no es cierto?, para ayudar a otro a vivir mejor. Ayunamos, ¿verdad?, para que alguien pueda encontrar en nosotros personas afables, buenas, bondadosas, tiernas, misericordiosas, cariñosas, comprensivas, tolerantes, personas que tengan una buena actitud ante la vida, personas confiables. Ayunar, queridos amigos, queridos alumnos, es someter nuestro cuerpo y nuestras perversiones y nuestras lujurias y nuestras ambiciones y nuestras codicias, someterlos y ser transformados a la imagen de Cristo. El profeta le decía, les reclamaba: ustedes vienen al templo, se hacen los buenitos, se hacen como que, ay, sí, yo quiero aprender de Dios, yo quiero saber de Dios, pero tu vida es un desastre. No ayunes así. Y todavía le reclaman al Señor: che, hemos ayunado tanto, ¿qué más tenemos que hacerte para impresionarte, para que contestes nuestras peticiones? Hemos sido severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta, le reclaman a Dios. Fíjate vos. ¿Y qué dijo Dios? No.
Yo les voy a decir por qué no los escucho y no los quiero escuchar, y la verdad estoy fastidiado de ustedes. Porque mientras hacen esos actos religiosos y demás, ¿no es cierto?, terminan siendo como los fariseos. Por eso Jesús condena el ayuno de los fariseos. No seáis como los fariseos. El ayuno tiene que transformar tu vida para ser mejor. Hay que ayunar porque Alan tiene que aprobar el examen. Y bueno, ahí dejamos de comer todo, ¿no es cierto?, para que Alan haga el examen, pero Alan no estudia. Entonces, no va a pasar nada. Dios no va a alterar el resultado del examen. Pero si ayunamos si Alan ayuna para que diga, Señor, no importa si paso o no, pero yo quiero ser un estudiante íntegro, yo quiero ser un estudiante, un hombre de fe, un hombre que se rinda a ti, no importa si apruebe o no apruebe. Ahí sí. Y ahí nos unimos todos. Nos unimos en ayuno para que Dios transforme a Alan en un mejor estudiante, como persona, etcétera. Nuestro ayuno tiene que ir en función que si dejamos de comer, nosotros en ese tiempo de abstinencia de alimentos y de agua, tenemos que reflexionar y decir que necesito cambiar. Señor, trabaja mi corazón, saca a relucir todas las cosas feas, la podredumbre que hay en mi vida, en mi pensamiento, en mi corazón, mis egoísmos, mis odios, mis resentimientos, mis infidelidades, mis lujurias, mis depravaciones, mi todo, ¿no es cierto? Sácalo. Y aquí estoy siendo frágil porque necesito que vos me ayudes a cambiar. Ese es el verdadero ayuno. Porque de esa manera vamos a ser buenos con los otros, vamos a ayudar a otras personas. Seremos mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores miembros de iglesia, mejores líderes de iglesia, mejores trabajadores, mejores patrones. Seremos personas buenas. Porque estamos tratando lo que hay dentro de nuestro corazón. Y a veces no nos damos cuenta. En el ayuno sucede algo maravilloso donde Dios empieza a revelar, quiénes somos. Así es que cuando ustedes practiquen el ayuno, identifiquen sus puntos débiles. ¿Qué necesitan cambiar? Y sean honestos. Por eso yo les decía, en la medida en que sean honestos y honestas en sus flaquezas, en esa medida van a poder empezar a cambiar y a transformar las cosas. ¿Ok? Así que esta práctica de ayuno es fundamental para realizarla. Pero vuelvo a repetir, no lo tomen como querer torcerle la mano a Dios. Dios es soberano, Dios sabe lo que hace, pero el ayuno tiene que ser una transformación de nosotros para ayudar a otros. Entonces, como dijo el salmista, que me encanta, ¿verdad? Me encanta. Dice, entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ayunamos para ser cambiados nosotros. Ese carácter podrido que tenemos, ayune para que verdaderamente sea cambiado ese carácter podrido que tiene. Esa lengua que no la puede controlar, pues ayune de lengua, ¿verdad? Ayune para que deje de ser criticón, ayune para que deje de ser siempre pesimista, para donde es que todo está mal, es que nada. Ayune entonces para eso. Ayune para que Dios le dé otra mentalidad. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como la luz del mediodía. Y Dios nos guiará, nos dará agua cuando tengamos sed, restaurará nuestras fuerzas, seremos como un huerto hermoso de frutas, de árboles frutales, dando frutos abundantemente como un manantial que nunca se seca. El ayuno tiene que venir a transformarnos. Y como decía, como me encanta esa frase, me quedó regrabada, la de Atahualpa Yupanqui, no hay nadie en este mundo que escupa sangre para que otro viva mejor. Tenemos que practicar el verdadero ayuno cristiano que nos permita ser buenos para otros y que otros puedan ver en nosotros, en nuestro actuar, en nuestras reacciones, la presencia de Cristo en nuestras vidas. Bueno, es lo único que quería decir sobre el ayuno. No sé si dije mucho, dije poco,
pero ojalá y ustedes puedan direccionar un poco su hoja de vida espiritual en eso, y que cuando digan practiqué este ayuno, identifiquen en este sentido su propia naturaleza, que tienen que someter a Cristo, que tienen que sujetar a Cristo. Sus malos pensamientos, bueno, sujétenlo. Su mal carácter, sujétenlo. Todo, sujétenlo. Y para eso son los ayunos. Bueno. ¿Alguien quiere decir algo antes de irnos al receso? Porque ya le estoy robando un montón de tiempo por el receso. De estas dos disciplinas, ¿algún comentario? Hablamos de la oración y hablamos del ayuno. ¿Yo puedo Lili, opinar algo? sí, por Sí, favor. sí, quería comentar un poquito sobre ambas disciplinas que vimos recién. Bueno, con la oración en particular, es increíble cómo uno siente ese crecimiento, ¿no? Cuando uno más ora, más comunión tiene, ¿no? Y más necesidad de querer estar cerca y de querer comunicarse y de querer tener una vida integral en el Señor, ¿no? Esa comunión que nos lleva a que todo depende del Señor y también uno, ¿no? Porque de pronto uno puede orar y ser también como ese publicano y el fariseo que fueron a orar, ¿no? Y sentir que uno muchas veces no es digno, ¿no? Pero que el Señor esté en nuestra vida y sentir esa fortaleza y querer orar es algo que a mí me fortaleció mucho en estos días, ¿no? Más allá de que siempre lo busqué. Y también referente al ayuno, yo estuve meditando mucho en el ayuno de Isaías 58 y es tal cual, ¿no? Porque esta semana tuvimos un ayuno en la congregación del Lomo Verde y fue algo así, ¿no? Las hermanas que propusieron el ayuno era con un fin, ¿no? Y yo sentía otra cosa, ¿no? Y en el transcurso del día, cuando estaba allí, absteniéndome de los alimentos y de los manjares, tal vez, ¿no? Y yo le pedí al Señor que me muestre, ¿no? A quién pudiera ayudar, ¿no? Y sí había palabras y sí había comprensión a otra persona en que era como que el Señor me mostraba, ¿no? Y me probaba a mí misma, ¿no? A ver si es real lo que yo estoy sintiendo o lo que yo estoy haciendo. Así que fue de mucha bendición poder hacerlo y bueno, estas dos disciplinas, más allá de las dos anteriores también que vimos, creo que esta materia nos está enseñando a rasgar no solamente nuestras vestiduras, sino también nuestro corazón, ¿no? Para que el Señor nos vea tal cual, ¿no? Muchas Y gracias, eso Lili. quería compartir. Gracias por tu aporte. Es muy valioso. Que Dios te siga bendiciendo. Alan, perdóname por ocuparte de ejemplo, pero ponete a estudiar, hermano del alma, para que pases el examen. No, no te preocupes, no te preocupes, yo te entendí perfectamente, porque siempre dicen así, el que no estudia no aprueba, es así, yo entiendo eso. Sí. Bueno, quiero compartir con el tema de la oración. Yo directamente es una de las disciplinas que más pongo en práctica, no solo por el tema del examen ni nada por el estilo, sino en todo sentido. Y es algo cuando realmente vos sentís que tenés que hacer la oración, cuando, principalmente a la noche, que a veces me agarro puedo decir, unos traumas del pasado, que siento que no vas a terminar, no vas a terminar la carrera, que no te va a ir mal, que te va a ir esto, que lo otro, y no puedo dormir. Bueno, en ese momento es cuando ahí me pongo principalmente a orar y es increíble cómo te da una paz, te da una tranquilidad. Sentís que Dios te está apoyando. Y la semana pasada en especial fue algo que realmente sentí que Él estaba conmigo, que me dio una tranquilidad impresionante. Así que la oración para mí es algo muy fundamental para estar con tranquilidad y seguir para adelante, porque me anima, porque si no, es como había dicho hace un rato, que te dejas de lado, te entra la carnalidad dentro tuyo y no podés seguir para adelante. Así que le animo a todos a hacerlo y es algo muy importante. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Y como lo vimos, el desafío
es aprender a hablar con Él, a sentir eso y esperar la respuesta también, ¿no? Esperar que Dios de alguna otra manera nos responda, porque como les dije, la oración es una relación, siempre es de dos. Entonces hay que darle tiempo a Dios para que hable con nosotros también un poco. Gracias, Alan, por compartirnos tu testimonio y que el Señor siga bendiciendo tu vida de oración. Dina, Sí, yo quiero compartir, estoy esperando una visita, espero poder terminar de hablar antes que llegue. Para mí estas 3 semanas han sido muy significativas. Realmente yo este desafío me lo tomé muy en serio y muy para mí. Dije, lo voy a aprovechar al máximo y pido al Señor que lo pueda firmar como un método de vida. El tiempo de oración. Antes siempre, o sea, últimamente ya hace bastante vengo teniendo el tiempo de oración temprano. Tomo mis matecitos, después tengo mi tiempo con el Señor. Pero lo he girado más para adentro, para mí. Y bueno, y después la lectura divina. Hoy ya no hablamos de eso, pero creo que no voy a poder participar luego de esto. Digamos cuando usted exponga. Eh, es como que nada es suficiente. Quiero más, es más lo que quiero. Y me ha pasado de todo en estas 3 semanas. Hay cosas que uno dice, esto me está pasando, pero es normal. Es normal cuando activamos esa parte espiritual de, digamos, de estar en comunión con el Señor y es algo, me han pasado cosas hermosas y yo dije, cuando se dan esas adversidades, no, eh, me sentía más cerca del Señor, porque me pasaba eso, ¿no? Lo que me pasaba. Y bueno, y en cuanto al ayuno, yo por una cuestión física no puedo tener tiempos de ayuno porque todavía estoy muy débil de mi problema de salud, pero hago un, un segundo, por favor. llegó la visita. Perdón. Tengo esa forma de ayunar, de analizarme, de ver mis cosas. Y me lo propongo en mi mente y cuando eso me vuelve a mi mente, trabajo sobre eso, reflexiono, busco textos bíblicos y oro mucho sobre eso. Y la verdad que estas 3 semanas han sido de edificación para mi vida de una manera muy especial. La verdad que quería compartir esto y disculpen que tuve que tengo Gracias, Dina, está bien. a la chica en la puerta hablando. No se Así que preocupe, no se preocupe. Igual no vamos a acabar hoy todas las disciplinas. Yo quería acabar todas, pero la verdad que ya está linda la charla que no voy a acabar todas. Así que la próxima clase sí, voy porque después también fue una experiencia muy lindo esto del tiempo quieto, digamos, de encontrarnos con nosotros, pero también no lo he podido hacer por espacios muy extendidos, pero ha sido una experiencia que el otro día más lo compartíamos con una amiga y decíamos qué lindo, ¿no? Todas estas disciplinas, poder ejercitarlas más y porque más se ejercitan y es como que nos dan más, ¿no? Así Así que es. ha sido de mucha bendición. Bueno, me Disculpe, no voy a alegra. poder estar la segunda parte de la clase. Está bien, no se preocupe. Dios le bendiga. Gracias. Gracias por compartir. Karina, sí, por favor. Sí, para mí también en este tiempo con este desafío, la verdad que es un desafío bastante grande para mí, porque, bueno, para llevar a cabo así es como que me cuesta mucho, porque es como que me cuesta mucho plasmar en escribir en esas hojas, plasmar todo eso. Y por ahí en estas tres disciplinas, por ahí lo que más rescato es en la meditación. Me gusta mucho en sentarme en un lugar tranquilo y meditar en la palabra, meditar en mi vida, a ver en qué es lo que estoy haciendo y en qué es lo que Dios tiene para mí. Y el tema del ayuno, el ayuno es una disciplina que para mí me cuesta un montón. Ya va a ver que en todos los casilleros de toda la semana van a estar vacías porque no la puedo llevar a cabo el tema del ayuno. Y por ahí no la entiendo bien como el ayuno, pero bueno, hoy la tengo un poco más clara el tema del ayuno, pero es una disciplina que me cuesta un montón, un montón. Y el tema de la oración, sí, viste,
por ahí me pongo a orar, pero también siento que estoy orando durante todo el día. Mientras que manejo, mientras que camino, voy hablando con Dios. Y eso también es algo que por ahí uno no plasma en las hojas y, y bueno, está bueno, ¿viste? Porque más que nada por todos los agradecimientos que uno tiene diarios, a pesar de que uno por ahí tiene pruebas, tiene todo eso, pero agradecer a Dios por todo eso, eh, porque uno aprende con todas las pruebas, con las dificultades, y creo que Dios, eh, a- eh, en mi pensar, creo que Él de esa manera nos pone a prueba a ver qué carácter tenemos, cómo enfrentamos a tales situaciones y bueno, y a mí me pasa mucho eso. Muchas gracias, gracias Karina por comentarnos tu experiencia. A ver, nadie es experto en nada, ¿eh? Algunos somos más expertos en algunas cosas, porque, qué sé yo, tal vez las hemos practicado más, porque nos gustan más, pero la verdad es que todo es como, debe ser como un equilibrio, ¿verdad? Donde tenemos que experimentarlo. Eh, Está bien, la idea es que al menos un ayuno sí tengas que hacer en estas 5 semanas, ¿no? Que insisto, o sea, a ver, aclaro un poquitito. El ayuno es ausencia de alimento. Por eso se llama desayuno, ¿verdad? Desayunar es romper el ayuno. Por eso se llama desayuno. Rompemos el ayuno que tuvimos durante la noche donde no ingerimos alimento. Entonces, ayunar no es otra cosa más que dejar de comer, ¿no? Dejar de comer por un periodo de 12 horas. Algunos hacen ayunos de 6 horas, 12 horas, 24 horas. Unos ya son más cancheros y lo hacen de mucho más tiempo, ¿no? Eh, y la idea es que durante ese tiempo que uno deja de comer, pues está sometida a muchas presiones y a muchas tentaciones, ¿no? Que eso es parte de nuestro cuerpo cuando reacciona. Se te antoja todo, no puedes comer eso porque sabes que estás ayunando. La gente te invita, che, vos no va un asadito o algo que te guste. No, ay, estoy ayunando, ¿viste? Y bueno, el cuerpo empieza a reaccionar, te duele el estómago, te sentís débil, te duele la cabeza, y es ahí donde el cuerpo tiene que aprender a someterse. Y lo que nosotros, se propone en esta disciplina espiritual, que durante ese tiempo que estás batallando con todas estas emociones humanas, las puedas someter, las puedas controlar tu cuerpo y decirle a tu cabeza, bueno, te vas a aguantar, no va a quedar de otra, vamos a hacer el ayuno. Cuando uno lo practica de manera constante, la cabeza ya sabe que vas a ayunar. Entonces, ni voy a hacer que me duela porque ni bolilla me van a dar. Entonces, de a poquito el cuerpo va acostumbrándose a esos periodos de ausencia de alimento. Eso hablando de manera física. Ahora, de manera espiritual, la idea es que durante todo ese tiempo puedan entrar en adoración, en meditación de la palabra, en oración, pero que vaya en función de tu persona, que vayas identificando qué Dios quiere tratar contigo. Y entonces puedas tú identificar tus puntos débiles espiritualmente hablando y ayunar sobre eso. Entonces tus oraciones van a ir enfocadas a eso, tu adoración va a ir enfocada a que el Señor, depende de lo que uno tenga, ¿no es cierto? Uno le pide al Señor que lo someta, lo pones bajo la autoridad de Jesús, lo pones bajo el señorío de Cristo, y entonces tu propio espíritu y tu propia alma va captando eso, ¿verdad? Y hace que entonces nuestros comportamientos sean diferentes, porque algo espiritual sucede en nuestras vidas, ¿verdad? Algo pasa en nuestras vidas. Entonces, cuando menos te das cuenta, la gente te empieza a ver de manera diferente. Dice, che, ¿qué te pasó? Estoy ayunando por mi carácter, ¿no? Estoy ayunando por mis pensamientos, estoy ayunando por mí. Entonces eso a la gente lo bendice, porque la gente se da cuenta que ahí empieza a haber ciertos cambios en tu vida. Por eso el ayuno es fundamental. Ahora, no necesariamente Dina decía por su salud, yo también no puedo ayunar por mi problema de salud, ¿no es cierto?
pero uno ayuna de algunas cosas, o sea, uno puede ayunar de algunas cosas. Un día le dije a los jóvenes, vamos a hacer un ayuno de Facebook y de redes sociales. Dura 24 horas, ustedes no van a tocar su celular bajo ninguna circunstancia, solamente para llamadas, para una cuestión urgente. Pero en 24 horas ustedes no van a consultar su Facebook, no van a ver su Instagram, no van a ver sus redes sociales, no van a postear nada. 24 horas de ayunar de celular. Esa es una forma también, ¿viste? De tener que decir hasta dónde la persona va a empezar a sentirse ansiosa, decir, ay, ¿qué publicaron? ¿Qué salió? ¿Qué vi? No puedo, pues estoy ayunando. Ahí te das cuenta qué tanto, o nos damos cuenta qué tanto estamos sujetos por el celular, qué tanto el celular nos está dominando. Entonces, hay muchas formas que uno puede practicar el ayuno, ¿no es cierto? Les recomiendo el libro que se llama Alabanza a la Disciplina, que ya se los había recomendado el pastor Ismael Becerra hace no sé cuánto. Es un buen libro. Quien quiere abundar en disciplinas espirituales, se lo recomiendo, de Richard Foster. Ese es el nombre del autor, Richard Foster, se llama Alabanza a la Disciplina, que ustedes pueden usar para profundizar en sus experiencias espirituales. ¿Ok? Así que bueno, ánimo para todos. Podemos lograr eso. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a hacer lo siguiente. Mire, si ahorita nos vamos al receso, son 10 minutitos, ya nomás vendríamos a 20 minutos y vamos a terminar ahí. Vamos a terminar aquí la clase. La siguiente clase vamos a abordar las 4 disciplinas espirituales que nos restan, ¿verdad? Así que bueno, tenemos un tiempito más si alguien quiere comentar algo sobre cómo le ha ido en estas 3 disciplinas. Les animo, por favor, motívense para la palabra, para la oración. ¿Sí, Doris? Adelante. El tema del ayuno, yo solía hacerlo todos los lunes. Era un hábito que yo tenía. Y después se interrumpió por cuestiones de salud y qué sé yo, y no le pude volver a reiniciar. Y estos días, bueno, hice un ayuno de 16 horas. Como no ando bien, me picó un insecto, ando bastante complicada. Bueno, logré de ser 16 horas, pero creo que voy a implementarlo de vuelta, de hacer todos los lunes como lo hacía antes. Y yo creo que con la ayuda de Dios voy a poder lograrlo de nuevo. Gracias, Doris. Sí, seguro que sí. Ahora, no se fijen en cuanto a las horas, ¿eh? Yo no sé de dónde salió la idea de 24 horas, no, la verdad que no tengo idea, no sé si la Biblia diga, a lo mejor yo he pasado por alto eso. No se preocupen por el tiempo, porque a veces uno dice, uy, no, yo no hice de 24 horas, solo hice de 12 o de 8 o de 6. Según Richard Foster, dice que hay que empezar de poco. O sea, empiecen a hacer ayunos de 6 horas. Luego hagan ayunos de 12 horas. Luego hagan ayuno de 24. Entonces el cuerpo, como les dije, se tiene que ir sujetando. Y ese es el tema. Si puedes sujetar a tu cuerpo, vas a poder sujetar tu lengua, tus pensamientos, tus reacciones, tu vida, y entonces la gente se va a dar cuenta de eso, que tenés el poder de sujetar tu propio cuerpo. Así es que, ánimo, Doris, ya sea que lo haga lunes o martes o cualquier otro día, lo haga de 6 horas, 8, 12, 24, no importa, pero hay que continuar haciéndolo. Los que pueden hacerlo con ausencia de alimento, no pongan en riesgo su salud tampoco. Tal vez muchos van a decir, no, ¿cómo? Y la fe, Dios te ayuda. No sé, yo soy más de los que digan, si estás mal de salud, no lo hagas. Tampoco Dios quiere mártires de esa naturaleza. ¿Bere? Bueno, respecto de la oración, a mí me pasó como a Carlita, que yo la escuchaba. Hay cosas por ahí que yo no pongo en mi hoja o no he puesto en mi hoja, pero no sé, porque yo las asumo como que son parte de lo que yo siempre hago. Les escuchaba que decía que yo siempre
estoy como que en esa conversación con Dios, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo. Yo de años siempre trato de platicar con Dios cuando estoy cocinando, cuando estoy limpiando. Aprovecho el tiempo que yo estoy sola y hablo con Él, ¿no? Entonces, por ahí esas cosas yo no he puesto en mi hoja. Sí los momentos que siento que le he dedicado el tiempo para ese momento. Y algo que por ahí me di cuenta es lo que decías, ¿no? Muchas veces solamente oro porque quiero pedir algo, pero había dejado de lado la parte de querer escuchar lo que Dios tiene para mí. Y yo lo plasmaba recién en esta semana, que por ahí empecé a orar para así tener esa comunicación con Dios, ver qué es lo que Él me revela de esas cosas que yo tengo que cambiar, que mejorar, hacia dónde tengo que enfocarme, qué es lo que quiere decirme, hacia dónde me quiere llevar, tanto en la afirmación de mis dones como en el trabajo, ¿no? Para la iglesia, incluso hasta para afuera, no sé, por ahí uno se encasilla solo a veces en las cosas que uno cree que tiene que hacer en sus ministerios, en cuanto a lo que uno ya ha asumido, pero pocas veces nos abrimos a ver qué Dios más quiere de mí. Y ese ha sido mi propósito este tiempo. Y bueno, justo yo tampoco había hecho ayuno porque estaba primero pidiéndole a Dios este tiempo de decir, bueno, a ver, Señor, lo que dijiste hace rato bien cierto, ¿no? ¿Qué quieres conmigo? Y en base a eso, por ahí, no sé, enfocar también mi tiempo de ayuno. Esa es una disciplina que yo hacía hace años. Al principio, cuando era adolescente, por ahí, joven, no lo entendía porque incluso creo que hasta nos lo habíamos aprendido mal, ¿no? Nos lo habían transmitido de diferente manera. Siempre era como eso de decirle, vamos a pedir a Dios para que nos cumpla lo que le estamos pidiendo. Cuando logré comprender lo que era realmente el ayuno, yo puedo decir que sí, Dios responde y nos va mostrando, ¿no? Que es aquellas cosas que podemos sujetar. Yo vi muchos cambios en mi persona, en mi vida, mucha gente lo notó y hasta hoy, ¿no? Dicen, ay, es que no puedo creer. Y bueno, es que no fui yo, fue Dios lo que hizo. Bueno, fue Dios el que lo hizo durante ese tiempo que yo me dispuse. Y después lo dejé. Así que cuando me casé y mi esposo me pide 3 comidas al día y 2 meriendas, no, no es cierto. No, y ahora hace tiempo que yo tenía también esa, no era carga porque no lo llegué a hacer, pero sí como esa necesidad de decir, tengo que volver, tengo que volver, tengo que volver, y creo que ahora es buen tiempo para retomar. Cuando uno habla de disciplinas, es algo que uno aprende desde muy pequeño o que uno lo aprende ya de grande, pero que no queda nada más en una semana, 5 semanas, sino es algo que se va haciendo parte de uno. Y bueno, cuando uno lo deja, es como decía Doris, cuesta un montón retomar, pero espero en Dios que sí pueda volver a experimentar ese tiempo, que más allá de lo que pueda hacer, como decías, físicamente, es más lo que a lo mejor bendeciría mi vida, ¿no? Y también creo el propósito de Dios bendeciría a su iglesia o hacia donde Él me quiera dirigir, porque creo que esa es la finalidad, ¿no? Que todo lo que uno pueda hacer pueda ser de bendición para alguien más. Así que bueno, mi desafío de la semana es ese y el tiempo quieto. Bueno, Okay. pues No, cielo. muchas gracias, gracias por compartir, Bere, tu experiencia. Y bueno, yo creo, hermanos, que insisto, sí es cuestión de que sea un desafío permanente. No se preocupen si escribieron o no en su hoja o sea, yo no los voy a calificar por eso, ¿no es cierto? Ustedes tienen que ir sintiéndolo, olvídense, la hoja es solamente un instrumento, solo eso, pero la vivencia es suya, ¿no? Me da esta sensación de, no sé si en sus cultos, en las iglesias donde ustedes se congregan, hay un espacio para pedidos y agradecimientos. En la mayoría de las iglesias se tiene ese momento para pedir y agradecer, ¿no? No sé si en sus congregaciones pase, pero aquí en El Dorado nosotros tenemos sí o sí el momento de pedidos y agradecimientos. Bueno, un día dirigiendo, creo que Bere dirigió, ¿no es cierto? Y le dijo a la iglesia, bueno, hoy no vamos a pedir nada.
No vamos a pedir nada, no pidan nada, por favor, por lo regular siempre pedimos. Hoy solamente vamos a agradecer, ¿no? Agradézcale a Dios. Y es curioso porque cuando empezaron las oraciones, empezaron agradeciendo a Dios, pero terminaron pidiéndole todo a Dios, ¿no? Lo mismo de siempre, te pido por mi familia, te pido por esto, te pido por aquello. Y yo entre mí dije, es que estamos tan arraigados, ¿viste? Que hay que pedir y hay que agradecer y hay que pedir. Y un día yo hice el desafío dirigiendo y les dije, en esta oración no vamos ni a agradecer ni a pedir a Dios nada. Todos acabaron así. Y hoy en esta oración vamos a exaltar al Padre y al Hijo. Exalte al Padre, glorifica al Padre, dele la gloria a Jesús, exalte a Jesús, dele honor, majestad, poder, imperio. Vamos a hacer una oración que exalte y glorifique al Padre y al Hijo. No, pues nadie. Nadie. Las oraciones fueron recortitas porque no sabíamos cómo glorificar al Padre, no sabíamos cómo glorificar al Hijo. No sabíamos qué decir para exaltar la grandeza, el poderío, el señorío, la hermosura, la belleza, la santidad, la justicia, todo lo que el Padre y el Hijo representan. Eso es porque nuestros modelos de oración se han centrado solamente en casilleros, ¿no es cierto? Que cuando nos sacan de allí, pues nos sentimos perdidos, no sabemos cómo decir, no sabemos qué decir. Y por eso espero que ustedes en sus momentos de oración ejerciten esto. Yo los desafío que en su momento de oración no pidan nada, no agradezcan nada, aprendan a glorificar al Padre y al Hijo. 5 minutos, 10 minutos, glorificándolo, exaltándolo, declarando poderío, señorío, grandeza. Los salmos ayudan para eso. Por eso leo que cuando uno lee los salmos y uno se memoriza los salmos, tienes mucho vocabulario para exaltar al Padre y al Hijo. Tienes mucho vocabulario. Apocalipsis, tienes mucho vocabulario para saber qué exaltar al Cordero, al que está sentado en el trono, al que es digno de desatar los sellos. Les desafío a que en algún momento de su oración aprendamos a glorificar al Padre y al Hijo. No sé si me di a entender. No terminen agradeciendo nada, no terminen pidiendo nada, solamente glorifiquen, exalten. Eso, queridos, es tan poderoso espiritualmente, tan poderoso que no tenés idea de lo que eso significa. Y hay un montón de adjetivos, el nombre, ¿no es cierto? A veces desconocemos los nombres de Dios, podemos llamarle Elohim, podemos llamarle Adonai, podemos llamarle el Elión, podemos llamarle Elón, podemos llamarle el Shaddai, podemos llamarle el Ruach, ¿no? O sea, podemos nombrar al Padre de 1000 maneras. El yo soy. El gran yo soy, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el alfa y la omega, la roca de nuestra salvación, el estandarte de nuestra justicia, la bandera de nuestra santidad. Todo eso viene porque leemos la palabra y hay vocabulario. Es que los animo, los desafío a que desarrollen oraciones solo y exclusivamente para exaltar al Padre y al Hijo en su oración. ¿Ok? Espero leerlo en alguna de sus hojas de guía espiritual. A ver cómo les fue y qué sintieron. ¿Ok? Bueno, gente linda, vamos a cerrar aquí la clase. Gracias por el aguante. Perdónenme el tiempo que se fue, pero fue linda la charla. Así que nos vemos la próxima semana. Vamos a concluir las 4 y voy a terminar con otra clase por la que quiero terminar. Así que nos vemos el jueves, Dios mediante, en la clase de espiritualidad. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que sigan disfrutando, crecer en Cristo para la gloria de Dios. Bendecida noche.